Hola, hola. Qué gusto que estén aquí de nuevo, queridos Acalovers. Mi nombre es Elvira Rodríguez y pues si quieren seguir escuchando las anécdotas que tenemos de Acapulco, este es el lugar. No hay más. Síganme. Queridos Acalovers, qué bueno que se quedaron, me da muchísimo gusto. Y hoy vamos a darle continuidad a las anécdotas de Acapulco, a las anécdotas de la familia Galeana y a la familia Rodríguez Jiménez, que es por el lado de mi padre. Hay muchísimas anécdotas, pero una de las que me ha llamado más la atención que me cuenta mi mamá es que cuando ella era niña, pequeña, la disfrazaron, hubo un concurso de disfraces o un festival en donde a ella la disfrazaron de muñeca. La pintaron, le hicieron su vestido, o lo compraron, no sé, pero bueno, ella era toda una muñeca. Ya ven que antes las muñecas no eran como la Barbie de ahora. Las muñecas pues eran grandotas, eran un poquito más reales, más bonitas. Y luego le mandaron a hacer la caja donde supuestamente viene la muñeca. No conforme con esto, dice mi mamá que mi abuela, pues tenían en casa una persona que ayudaba, que era una persona de color y que además era una persona muy alta y pues formida, ¿no? Entonces lo que hicieron es disfrazarlo a él y lo pusieron pues prácticamente como las personas de color de antes que acarreaban cosas. A él lo pusieron a cargar la caja de la muñeca y pues pasar por todo el festival. Dice mi mamá que todo el mundo admirado porque pues se veía muy bonito esto. Y esa es una de las anécdotas que me cuenta mi mamá en su caso, de cuando era niña. También algo que me cuenta ya de Acapulco es de que para ir, por ejemplo, a la playa Tamarindo, a la playa Hornos, pues tenían que llevar a alguien que fuera con machete en mano por delante para quitar la vegetación que había en el camino y pues abrir el camino para que ellos pudieran pasar, porque recuerden, Acapulco no era lo que es ahora los hoteles y la zona dorada. Eso se construyó después. Acapulco estaba prácticamente hasta el fuerte de San Diego, y de ahí del fuerte de San Diego hacia el centro, hacia la playa La Angosta. Incluso me cuentan que el pequeño tramo que hay entre lo que es la playa y la playa La Angosta estaba lleno de agua, era prácticamente un canal, y para pasar de un lado a otro había que tomar una lanchita o una canoa o una panga. Lo fueron rellenando todo eso y pues ahora está cubierto, ¿no? Es parte de la carretera y parte de Acapulco, pero eso es lo que me cuentan, ¿eh? Entonces, hay anécdotas, por ejemplo, del gran terremoto que hubo en Acapulco, que trajo consigo también un tsunami. La gente se tuvo que ir a las partes altas porque el agua ingresó hasta el centro y pues la gente se asustó. Entonces, no es la primera vez que suceden tsunamis en el mundo, siempre han sucedido. Lo que pasa es de que antes no había una comunicación tanto como la tenemos ahora, que ahora sucede una cosa y en tiempo real estamos recibiendo la noticia. Así que, ¿cómo la ven? Ustedes imagínense
ya en el centro de Acapulco, que el agua llegaba casi muy cerca, no casi, más bien muy cerca a lo que es la catedral, la plaza principal de Acapulco. Entonces, en la plaza fue, por ejemplo, donde se casó mi madre con mi padre, y desde luego tuvo que ser a las 12 del día, porque tenían que revolotear las campanas para que todo el mundo supiera que ella salía de blanco, que se iba a casar. Y me dice mi mamá que ella, estando en su casa, pues mandó a alguien y le dijo: ¿sabes qué? Ve a ver si está Óscar ahí, porque yo no voy a ir y voy a ir a hacer el ridículo si es que él no llega. Entonces ve a ver si él está ahí. Y sí, efectivamente mi papá estaba ahí. Mis padres, yo creo que tienen, si yo tengo 53 años, voy a cumplir 54 en este diciembre. Ellos prácticamente esperaron, o yo nací a los 2 años más bien. Estamos hablando que tienen 55 años de casados ya. 55. Y en estos tiempos yo creo que eso ya no se da. Ya ahora la gente pues es de que, ay, pues vámonos a vivir juntos y ya. Y antes pues ustedes saben que no era así. Entonces, como ellos se casan, pues se van a vivir a la casa de mi abuela por parte de mi papá, mi abuela Conchita. Y vamos a empezar la historia ahí acerca de los Rodríguez. Resulta que mi papá nació en Coyoacán, pero desde muy pequeño mi abuelo se vino a lo que es la costa, tanto a Acapulco como a Coyuquilla, sobre todo Coyuquilla Norte. Él era ingeniero, se dedicaba a lo de las carreteras y pues hacía muchas cosas de esas. Entonces estuvieron viviendo allá y también vivieron aquí en Acapulco, pero me cuenta mi padre que hubo algún problema y creo que mi abuelo perdió todo, y entonces se fueron a vivir a un pequeño cuartito en donde estaban viviendo todos. Ellos eran 6 hijos de mi abuela, y estamos de mi abuela con mi abuelo, y estamos hablando de mi tío Mario, en paz descanse, de mi tío Bulmaro, de mi tía Marta, de mi tía Angélica, de mi tía Lourdes y de mi papá, Óscar. No les estoy dando por edades, porque recuerden que no sé quién es mayor y todo, pero mi abuela ya tenía 2 hijos, y si no me equivoco era mi tía Nena y mi tío Jorgito. Y mi abuelo, ese sí, le picó por aquí, le picó por allá. Mi abuelo tiene más hijos de otras señoras, desde luego. A ver si me acuerdo. Tiene a mi tío Luis, que en paz descanse. Tiene a mi tía María Luisa. Mi tío Miguelón, que en paz descanse también. Mi tío Víctor, y pues del último matrimonio de mi abuelo Luis, tiene, si no mal recuerdo, a Miguel, a Margarita, a Sandra, a Arturo, a Alicia. No sé si me falta alguno. Si me falta alguno, muchachos, por favor, escríbanme aquí en comentarios y déjenme saber a quién me brinqué. Entonces, eran muchísimos hijos. Entonces ellos estaban viviendo en un cuartito, pasaron muchas penurias, y me cuenta mi papá que un día llegó un conocido de mi abuelo, que era el que le manejaba sus asuntos, y llegó y los vio viviendo en un cuartito y le dijo: bueno, pero ingeniero, ¿qué es lo que pasó? Que no, pero esto no puede ser. Y ya le dijo mi abuelo lo que había sucedido, que pues perdió todo. Y entonces esta persona le dijo: no, pero usted todavía tiene un terreno en la calle 9, aquí en pues en Ejido,
Ejido y Calle 9. Entonces, mi abuelo se quedó muy sorprendido porque ni siquiera sabía de ese terreno. Resulta que se fue a ese terreno, el terreno era enorme, enorme. Y pues desde luego lo fue vendiendo poco a poco, pero ahora pues lo repartió y ahora están las casas de mi tía Marta, de sus hijos, de mi tío Bulmaro, que creo que la vendió la casa en la privada, mi tía Angélica, de mis tíos, ¿cómo se llama? Mi tía Lucila, creo que falleció también ya. También estaba en la esquina, era parte del terreno que le habían dado a mi papá. Pero bueno, la cuestión es de que cuando mis padres se casan, pues llegan con una mano adelante y una atrás, y le dice mi bisabuela Petra a mi mamá: vas a ver, aquí te voy a ver de regreso en menos de lo que canta un gallo. Y pues, como les digo, ya van 56 años y mi mamá todavía no ha dado su brazo a torcer. Entonces llegan a la casa de mi abuela y mi papá empieza a construir un cuartito ahí en la casa de mi bisabuela. Y ahí estuvieron algún tiempo, pero llegó un tiempo en que mi mamá pues se cansó de estar ahí y resulta que mi abuelo pues ya les dio el terreno de a un lado para que construyeran su casita. Ahí me dicen mis papás, fíjense lo que es, el terreno pues estaba así grandecito y la casa, yo me acuerdo, todavía me tocó vivir algunos años y estaba grandecita, pero me dice mi mamá que cuando la empezaron a construir, pues ella juntaba dinero de su sueldo, y pues iba comprando de celosía por celosía, porque antes se usaba mucho la celosía para construir las casas. Entonces también le pusieron a la casa lo que es la lámina, pero la lámina de cartón. No sé si ustedes se acuerdan que antes había láminas de cartón. Entonces cuando llovía, mi mamá decía que eso era una inundación, era un diluvio adentro de la casa. Pero poco a poco pues ellos la fueron construyendo y la fueron arreglando, y pues esa fue su gran logro. Entonces resulta que me dice mi mamá que un día no me acuerdo si fue Navidad o Año Nuevo, ustedes pues saben que a los mexicanos nos gusta dar de balazos en esas fechas, y dice mi mamá que ella estaba acostada a un lado mío cuando nada más de repente se oyó así como un zumbido y ella empezó a sentir caliente en su pierna. Pues resulta que una bala perdida le pegó en su pierna. Afortunadamente no pasó a mayores y bueno, ella, bendito sea Dios, estaba bien, pero fue una de las cosas que sucedieron ahí en la casa. Yo me acuerdo mucho de esa casa, me encantaba porque tenía un pasillo que recibía a la gente, y también en las Navidades mi mamá empezó a hacer una tradición de poner el nacimiento. Entonces en ese pasillo se ponía el nacimiento. Ella entró a un concurso de nacimientos y creo que una vez ganó el tercer lugar, pero eran cosas enormes, preciosas, no como ahora que a veces ni lo ponemos. Se nos olvida ahora de qué se trata la Navidad. Entonces, pues ellos, les digo, han pasado muchas penurias, porque después de eso, mi mamá vio una casa en lo que es Los Palomares. Los Palomares es una colonia de Acapulco muy, muy conocida, porque está en una como una cuesta, no es montaña, es una colina. Entonces, ella vio una casa que le gustó mucho y que incluso estaba abandonada. En esta colonia
pues había muchos maestros, puros maestros. Estas casas fueron para los maestros. Eran tipo Infonavit, pero más grandes, porque ahora lo que son las casas de Infonavit, pues es para dormir parado, ¿verdad? Ya no cabe uno para nada. En esas casas todavía eran un poquito más grandes. Entonces, cuando ella vio esa casa, pues se enamoró, y la casa con una vista preciosa le robó el corazón. Les vuelvo a repetir, la colonia, todo el mundo la conoce como Los Palomares, pero el nombre oficial es Unidad Habitacional Adolfo López Mateos. Fue inaugurada por Adolfo López Mateos también, pero la conocemos como Palomares porque está en una colina que, si ustedes se paran en lo que es pues algunos sitios de Acapulco, se ven las casitas como si fueran palomares para las palomas, o sea, casitas de palomas. Por eso se le conoce así, como Los Palomares. Entonces, ellos empiezan a que si nos vamos, que si no nos vamos, y un día mi mamá pues dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque no voy a perder esa casa. Y se fue con nosotros a Los Palomares, a la casa, y pues obvio mi papá se fue detrás de nosotros, y ahí empezamos pues a vivir otra parte de la historia en Los Palomares. Ya ahí mis papás tienen muchísimo tiempo. Yo creo que cuando nos movimos ahí yo tendría como 8, 9 años, y tengo 53, entonces estamos hablando de casi 40 años viviendo ahí en Los Palomares. Precioso lugar, precioso lugar. Entonces, después hablaremos de los barrios de Acapulco y las colonias y por qué los nombres. No se vayan a desconectar. Entonces, amigos, pues mis padres han luchado mucho por llegar a donde están, y desde luego pues ya van a cumplir 80 años, y espero que me duren muchísimo más. Dios quiera y así sea. Y bueno, pues estas son algunas de las otras anécdotas que les quiero contar en este video, porque en el próximo video les estaré hablando de nuestro Panteón San Francisco, que es el primer panteón que se inauguró en Acapulco. Así que esténse al pendiente de esa historia, porque hay muchísimas cosas que la gente desconoce con respecto al Panteón San Francisco. No se desconecten, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo de lo que quieran que hablemos de Acapulco. Y queridos Acalovers, por favor, les pido que le den dedito arriba, se suscriban y le den clic a la campanita para que sepan cuando subo videos. Esténse al pendientes, los quiero muchísimos, mis Acalovers, y hasta la próxima.